Ok, muchas gracias. Bueno, la verdad de las cosas es que esta es una charla de nivel más o menos introductorio. Es una presentación que se está replicando en diferentes partes del país, pero que es la misma y de hecho ya se ha hecho en otras regionales, ¿ya? Trata el tema, ¿por qué digo que es introductorio? Porque trata el tema de la modificación de algunas declaraciones juradas más importantes con motivo de la modernización tributaria y porque además muestra cuáles son los cambios en nuestro sistema de información y de algunos ayudantes que ustedes tienen en la página del servicio para poder enviar las declaraciones juradas. Estamos conscientes, sí, de que por la fecha han habido algunos problemas de corte técnico en que las personas han visto dificultada su opción de enviar la declaración jurada por distintos motivos. Y eso el servicio lo está tratando de subsanar. Hay personas que nos enviaron consultas incluso antes de la charla, se las enviaron al correo de Fomento Productivo, son 7, y las que vamos a responder al final de la charla. Como decía Priscila, la idea es que fueran preguntando en el correo, porque mientras yo expongo, Marcela va a tratar de responder, y hoy al revés, cuando ella esté trabajando, exponiendo, yo voy a tratar de responder. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir ahora la pantalla de la presentación. Aquí me apareció una pantalla, Priscila, no me deja compartir. Está habilitado. Puedes compartir pantalla. De hecho, estamos viendo tu pantalla. ¿Pero qué es lo que estás mirando tú? Estoy viendo Zoom. Dice que yo estoy viendo la pantalla. Ah, pero José Carrasco está... Sí, eso no. Ahí sí. Voy a pedir a las personas que están presentes en esta sala que por favor tengan cuidado con lo que presionan en sus computadores. Ahí sí, perfecto. Ahí sí, ya vamos a Ahí hacerlo. estamos viendo la PPT del Servicio de Impuestos Internos. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya, declaraciones juradas de renta, año tributario 2021, dice nivel intermedio. Bueno, el propósito de esta charla, ustedes ya saben, es dar a conocer a los contribuyentes las principales modificaciones en el proceso de envío de las declaraciones juradas de renta del año tributario 2021, especialmente el impacto que tiene la modernización tributaria en este proceso. Y también vamos a revisar las ayudas y herramientas que ofrece el Servicio de Impuestos Internos para facilitar el cumplimiento tributario de esta obligación. Ahora bien, cuando estuvimos con Marcelita repasando estas materias, nosotros estamos conscientes de que la teleaudiencia que tenemos acá generalmente son empresarios, emprendedores, gente de mucho esfuerzo, que a veces ellos mismos hacen sus declaraciones o construyen su registro y tienen distintas dudas. Por lo mismo, vamos a tratar de utilizar un lenguaje que sea asequible y entendible para la mayoría, sin perjuicio de que también a veces ingresan aquí profesionales contadores. Entonces, esta charla está compuesta de 5 partes. En la primera hay una introducción, en la segunda se explica cuáles son las modificaciones en el proceso de las declaraciones juradas, se muestran cuáles son las navegaciones, la forma de navegar en la página del servicio para ir ubicando qué declaración jurada le corresponde y cuál no. Hay algunas ayudas y dónde dirigirse en la página del servicio para obtener más información. Entonces, vamos a empezar con 3 preguntas que son básicas. La primera, ¿qué es una declaración jurada? Bueno, una declaración jurada es la manifestación que presentan los contribuyentes bajo juramento ante el Servicio de Impuestos Internos para cumplir con el trámite legal de entregar información de carácter tributario propio o de terceros relacionados con el movimiento del año anterior. Ese es el concepto que utilizamos aquí, en esta época del inicio de la declaración de renta. Pero ojo, una declaración jurada también es un formulario 29, una declaración jurada también es una declaración de renta en el formulario 22. ¿Para qué sirven? Bueno, las declaraciones juradas son fundamentales porque recogen la información con la que se elaboran las propuestas de declaración de impuestos de más de 3 millones de contribuyentes y también sirve para completar la información de algunos asistentes. Por lo tanto, yo le voy a solicitar aquí a las personas que están en esta reunión que en este proceso sea fundamental que se trabaje con la mayor acuciosidad y prolijidad que les sea posible, porque cualquier error en el envío, producto de que no se maneje bien la información, va a resultar en que una declaración jurada va a quedar observada
y va a resultar también en que por lo más probable es que una declaración de renta quede observada con la consecuente demora en obtener la devolución de impuestos que están esperadas por la mayoría de la gente en el mes de mayo. Así que ahí mucho ojo, mucho cuidado. ¿Cuál es la normativa con la cual el servicio, por qué el servicio puede solicitar estas declaraciones juradas? Porque así lo establece la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos y en los artículos 33 bis y 60 del Código Tributario. Esa es la normativa marco, pero en base a esa normativa es que el servicio a través de los años ha elaborado un sinfín de resoluciones que son las que crean las declaraciones juradas, que le dan el número, que le dan el formato y que imparte las instrucciones. Entonces, la Ley de Modernización Tributaria corrigió o modificó principalmente los regímenes tributarios que existían hasta el 31 de diciembre del 2019. Aquí vamos a hacer un poco de memoria. Vamos a recordar que en general en Chile los contribuyentes PYME, los contribuyentes más pequeños, son como más o menos el 83 o el 90% del universo de contribuyentes, y el resto son grandes empresas. Sin embargo, ese 90% de contribuyentes que debería haber estado en el régimen MIPYME del 14 TER, podía estar en el régimen de renta atribuida. Es decir, habían dos grupos, un grupo de regímenes generales y uno para el MIPYME. El régimen general estaba constituido por el régimen de renta atribuida del 14A y el del parcialmente integrado del 14B. Insisto, esto era hasta el 31 de diciembre del 2019. En el sistema de renta atribuida, ambos compartían, tanto el de renta atribuida o como el de parcialmente integrado, compartían el hecho de que declaraban su renta efectiva con contabilidad completa. En el caso de la renta atribuida, los socios, los propietarios, tenían que tributar por el total de la renta generada en la empresa, se la atribuían en relación al porcentaje de su participación en el capital o en las utilidades, y los socios podían utilizar el 100% del crédito. Era un sistema totalmente integrado. Por el contrario, en el 14D, que también declaraba en base a renta efectiva con contabilidad completa, en ella los dueños o los socios no tributaban por el total de la renta generada en la sociedad, sino que tributaban en base a los retiros. Y así como tributaban en base a los retiros, el crédito por impuesto de primera categoría que podían utilizar, vale decir el impuesto pagado por la sociedad, solamente podía ser utilizado en un 65%. Para los que se ubican en el formulario 22, en el fondo el contribuyente, el socio, tenía derecho al 100% del crédito, pero debía restituir un 35%. Por eso es que en términos netos aprovechaba solamente un 65%. Respecto al régimen de tributación simplificada en el 14 TER, que a mucha gente no le gustaba mucho, pero que ahora va a tener que gustar igual, porque el 14 TER no es más que un adelanto de lo que hoy día está en el ProPyme transparente, que es creo el que le puede interesar a muchos de ustedes en esta charla. En ese régimen de tributación simplificada, el 14 TER, la gente no llevaba contabilidad completa, sino que llevaba un libro de ingresos y gastos, determinaba su renta líquida en base a ingresos pagados y gastos pagados. Y había una opción, porque no era una obligación, de que la empresa pudiera no pagar el impuesto de primera categoría y los socios entonces tenían que llevar su renta al global complementario sin crédito. ¿Ya? Uno de los principales errores que nos encontramos en nosotros los procedimientos de fiscalización, en eso creo que le podemos aportar a ustedes en esta charla, es que ese libro no se hacía bien. Para ese libro, tanto como para el ProPyme transparente, como vamos a ver, hay instrucciones que son específicas de formato y de llenado. El libro de cajas no es un libro que tú llenes como a la antigua, de que tengas los ingresos al lado izquierdo y los gastos al lado derecho. No, tiene un poco más de complejidad en el análisis. Pero a contar del 1 de enero del 2020, entonces se separó esto y se creó el régimen general semi-integrado, donde se dejó a las grandes empresas. Para crear estos regímenes no se tomó en cuenta la forma jurídica, la estructura jurídica de las empresas, sino los ingresos. Los grandes contribuyentes quedaron aquí, en este régimen general semi-integrado, que vendría siendo una copia, un símil muy parecido de lo que había en el 14B.
Por otro lado, a los contribuyentes más pequeños, que ya sabemos que son la mayoría, se generaron dos regímenes. A uno le llamamos ProPyme general, que está en el artículo 14D de la número 3 de la Ley de la Renta, y al otro ProPyme transparente en el 14D número 8. En dos láminas más vamos a ver cuáles son las características principales de esos regímenes. Pero la Ley de Modernización Tributaria no corrigió todo, no modificó todo. Hay cosas que se mantuvieron. Por ejemplo, los regímenes de renta presunta que ustedes deben conocer. Un régimen de renta presunta es un régimen de tributación en el cual los contribuyentes tributan sobre el valor del avalúo fiscal de inmuebles, ojo, en la actividad agrícola, en la tasación de vehículos de actividad de transporte y el valor anual de ventas de productos en la actividad minera. Hay contribuyentes que no están afectos al artículo 14, es decir, están ubicados dentro de la normativa del 14, pero se da el hecho de que estos contribuyentes que tributan con contabilidad completa, porque obtienen renta de impuesto de primera categoría, carecen de un vínculo directo o indirecto con personas que tengan la calidad de propietarios, que sean propietarios de impuestos y contribuyentes de impuestos finales. Por ejemplo, las fundaciones, donde importan los bienes, las empresas del Estado, las corporaciones reguladas por el Código Civil. Y por último, hay contribuyentes sin contabilidad. Aquí, ¿quién puede estar? Aquí, por ejemplo, puede estar una persona natural que no tenga otra actividad y que tenga bienes raíces no agrícolas, no confundirse con la renta presunta que está destinada para los agrícolas. En el caso del contribuyente que no lleve contabilidad, puede ser un señor que tenga una casa, departamento que lo arriende, ese señor va a tributar sin contabilidad en base al contrato actualizado. Ahora, eso va a ser en ese caso en particular. Si el señor tiene una farmacia, si tiene un supermercado, se contamina y tiene que llevar contabilidad completa por todo. Pero en general, la gente que no tiene contabilidad quedó en esa parte de la norma. Entonces acá tenemos un resumen que tiene algunas de las características de los principales regímenes, son bastante más, pero las tenemos separados por régimen semi-integrado, ProPyme y ProPyme transparente. Poner atención en esto, por favor, porque como habíamos dicho, no existe una clasificación de acuerdo a la sociedad. Hay una clasificación que tiene que ver con los impuestos finales aquí en el ProPyme transparente, que la vamos a ver. En general, el régimen semi-integrado, el 14A, como dijimos, está enfocado a contribuyentes cuyos ingresos del giro y capital no le permitan ser clasificados como pyme en alguno de estos dos regímenes. Es decir, que sus ventas superen en los últimos 3 ejercicios 75.000 UF o que si se inician en actividades tienen un capital de 85.000 UFs. ¿Ya? Si pasan de eso, no pueden quedar en los regímenes ProPyme, tienen que quedar en el 14, letra A. Estos contribuyentes tributan en base a contabilidad completa. Aquí no hay ninguna alternativa de que puedan pedir algún tipo de contabilidad simplificada. Son contribuyentes que obtienen altos ingresos, pagan bastante tributo y por lo tanto tienen la obligación de entregar información detallada al servicio. La tasa de impuesto corporativo de primera categoría es del 27% y los socios, respecto de sus retiros, tienen una imputación parcial de crédito parecida a la que yo les relataba en las láminas anteriores. Tributan en base a los retiros y ocupan en términos netos un 65% del crédito por impuesto de primera categoría. Vamos ahora con el ProPyme general del artículo 14 de número 3. Está enfocado a micro, pequeñas y medianas empresas. La tributación es en base a contabilidad completa, pero permite optar por contabilidad simplificada, no cualquier contabilidad simplificada. El artículo 68 de la Ley de Impuesto a la Renta permite que el servicio otorgue una contabilidad simplificada que tiene sus reglas propias. No es un libro de ingresos como en el ProPyme transparente. La tasa de impuesto de primera categoría, a diferencia del régimen semi-integrado, es un 25%, con imputación total del crédito. Aquí, para los que son contadores, creo que se arma una especie de híbrido entre lo que teníamos antes de la reforma del 2014. Pero ojo, la ley 21.256 rebajó de manera transitoria durante los años comerciales 2020, 21, 22, es decir, ahora, a contar del año tributario 21 hasta el 23, la tasa de un 25 la rebajó un 10%.
tener presente eso, que la tasa entonces este año es un 10% y no un 25%. Y la tributación de los retiros de los propietarios es en base a retiros con la opción de ocupar el 100% del crédito. Vamos con el ProPyme transparente, que es donde yo creo que está la mayoría de los contribuyentes que tenemos en la teleaudiencia. Está enfocado a micros, pequeñas y medianas empresas cuyos propietarios son contribuyentes de impuestos finales. Es decir, una sociedad aquí solamente tendría que tener como socios personas que son contribuyentes de impuesto global complementario o de impuesto adicional. ¿Ya? Esa es la diferencia con esta ProPyme. La ProPyme general del 14 de número 3 sí que podría tener socios, personas jurídicas, pero estos no. El ProPyme transparente está liberado de llevar contabilidad completa, aunque puede optar por llevarla para fines de información, puede optar por llevarla. Está liberado del impuesto de primera categoría. Recuerden lo que yo les dije, voy a retroceder un poco respecto al 14 ter, que el 14 ter tenía la opción de no declarar primera categoría. En el ProPyme transparente está liberado por ley, no declara primera categoría. Y la tributación de los propietarios o de los socios o de los accionistas se hace sobre el resultado anual determinado por la empresa. ¿Ya? Aquí yo les decía que no están todas las condiciones ni están todas las características de los regímenes. Por ejemplo, este que está aquí del ProPyme general, que tributa en base a contabilidad completa, que podría optar por simplificada, o este del ProPyme transparente, que lleva contabilidad, que está liberado de llevar contabilidad completa, puede llevarla, puede hacer cualquiera de estos dos movimientos, pero recuerden que su renta líquida imponible se determina en base a ingresos y gastos pagados. Por lo tanto, sea cual fuera la modalidad en que lleven la contabilidad, deben determinar su renta líquida imponible en esa condición. Ingresos percibidos, gastos pagados, salvo que sea relaciones con relacionados, que ahí tendríamos que trabajar a nivel de vengado en cuanto a los ingresos y los gastos. Estos dos regímenes están liberados también de aplicar la corrección monetaria, no la llevan. Y para estos regímenes, por una disposición legal, el Servicio de Impuestos Internos para este año tributario está obligado de presentarles una propuesta de declaración de renta, cosa que no existía hasta el año anterior, como ustedes se recuerdan, porque solamente las propuestas eran para personas naturales, y en el caso de primera categoría a veces había algún llenado parcial, los PPM, por ejemplo. Vamos, modificaciones en el proceso de declaraciones juradas de 2021. Si ustedes, este es el modelo de información para el inicio de cualquier proceso de operación renta, que había, este es el que estaba presente hasta el año tributario 2020 anterior. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una serie de declaraciones juradas para todos los regímenes, que eran 10, eran bastantes declaraciones, a los contadores les daba bastante trabajo, y también nos daba bastante trabajo a nosotros interpretarlas después. ¿Por qué? Porque en estas declaraciones juradas, una de las principales características que había era que en alguna de ellas había que determinar la renta líquida imponible de las empresas. Eso se hacía a través de los asistentes. Los asistentes existían no para todo el mundo, sino que para los contribuyentes de renta atribuida, del 14 ter y de renta presunta. Y el producto terminado era el formulario 22, donde se traspasaba la base imponible en términos numéricos, los créditos y los datos informativos. Estas 10 declaraciones juradas daban mucho trabajo, y por ejemplo, si alguien quería determinar o conocer o determinar la renta líquida imponible de un parcialmente integrado, se veía en la 1926. Si quería informar los retiros, remesas y distribuciones, se veía en la 1941, y la 1939 informaba los registros de renta empresarial. Si yo quería ver un contribuyente de renta atribuida y saber dónde había determinado su renta líquida, tenía que verla en la 1923. Si era un régimen del 14 ter, había que verla en el 1924. Esto incluso para los fiscalizadores era complicado verlo, y para eso teníamos que recurrir a un asistente en un Excel que nos pudiera convertir la información en algo legible en el Excel, en una columna que fuera entendible, porque incluso en la 1926 solamente había en código nomás. Bueno, para este año eso felizmente cambió, se simplificó a pesar de mantener
el sistema que había. Es decir, partimos en la primera parte con declaraciones juradas, pero no vamos a tener 10 declaraciones juradas, solamente vamos a tener 4. Aquí dice 6, pero en realidad son 4. Aquí los regímenes que están vigentes hoy día, ya sea para el régimen general, el PROPYME transparente y las rentas presuntas, solo van a informar en marzo de este año los retiros, las remesas y las distribuciones. Aquí ya no van a determinarse en las DJs la determinación de la renta líquida imponible de primera categoría. Acá, ¿por qué dicen el régimen general 4? Porque aquí sí se mantienen 2 declaraciones adicionales, como vamos a ver después, que son la 1847 de los datos contables y la 1926 de la determinación de la renta líquida. Yo no sé si esta DJ se irá a modificar de aquí a junio, porque esas dos son en junio, o están modificados los códigos, tengo que averiguarlo. El tema es que aquí volvemos a la antigua, para los que son contadores o han hecho declaración. Aquí vuelve el formulario, en el formulario 22, en gloria y majestad, nuestra determinación de la renta líquida imponible. Va a estar en el formulario 22, va a estar la determinación de la renta líquida imponible, va a estar la determinación del capital propio tributario, la determinación de los registros de rentas empresariales, el impuesto de primera categoría, los créditos y los datos informativos. En mi opinión, creo que esto se ha simplificado bastante, especialmente para los contadores, porque están trabajando solamente en 3 declaraciones nomás, y no en 10. Además, los asistentes cooperan mucho con esta cuestión. Aquí hay una figurita que la vamos a ver en la página siguiente, porque está muy pequeña. Entonces, ¿qué tenemos? Volvemos a insistir. En marzo, a nivel de DJ, para el régimen parcialmente integrado, PROPYME y PROPYME transparente, se entrega solamente la información referente a los retiros, remesas y distribuciones. Para el parcialmente integrado, tiene que informar los retiros, remesas y distribuciones en la 1948, en la cual ustedes están trabajando. Es la antigua 1941. Para las acciones en custodia que informan las corredores de bolsa, la 1949. Para el PROPYME transparente se utiliza igual la 1948, solamente que en este régimen sí que hay un asistente para trabajar en el 1948, y el 1949 se creó para las acciones en custodia. Y para el régimen PROPYME transparente, del artículo 14 del número 8, se creó la declaración 1947, un símil o parecía a la 1924, sobre asignación de rentas y créditos. Asignación de rentas y créditos porque esta empresa está liberada de primera categoría. Aquí solamente se van a detallar cuánto se lleva cada socio. Entonces, ¿cuáles son los asistentes que tenemos para el año tributario 21? Tenemos para el régimen PROPYME un asistente que les ayuda a confeccionar la 1948 y a su vez va creando también los registros de algunos recuadros del formulario 22. En el PROPYME transparente tenemos el 1947, que de igual manera te llena recuadros del formulario 22. Igual cosa con la renta presunta, porque les ayuda a confeccionar la declaración jurada 1943 y el formulario 22. Lamentablemente, yo les tengo que decir que nosotros en el servicio no tenemos RUT de prueba para ver esto. Nosotros vemos las declaraciones juradas cuando ustedes ya las tienen hechas y las vemos en un procedimiento de fiscalización, pero al menos vimos con la Marcela un PROPYME transparente con la 1947 y ahí pudimos verificar que te toma la información del registro de compra, que tú lo puedes caracterizar y vas pasando de una página a otra y que prácticamente te hace el trabajo completo, en la medida que esté funcionando bien la página, por supuesto. Ahora, estos asistentes se construyen con diferentes fuentes de información. El registro de compraventas. Ojo, mucho cuidado. El único libro oficial que existe es el registro de compras y ventas que lleva el Servicio de Impuestos Internos. No vayan a estar sacando datos de algún libro que tengan escrito a mano, algún Excel computacional, no. El registro de compraventas es el que hay, el que debe estar bien caracterizado para ustedes, porque es en la base para que los asistentes puedan ir formando la determinación de ingresos y gastos. El formulario 29, muy importante, las declaraciones juradas entregadas por el contribuyente, las declaraciones juradas de tercero, y formulario 22 del año tributario anterior, en el caso de que existan saldos. Miren, yo les voy a pedir que en esto
mi experiencia de fiscalizadores se lo señala, que en esta época, en marzo, traten de solucionar en el servicio cualquier problema que tengan de información, ya sea en el registro de compra o en el formulario 29. Si en el formulario 29 se equivocaron al hacer el PPM y le pusieron un 0 de más, ¿qué va a significar? Que a lo mejor no se han dado ni cuenta que pagaron un PPM mayor, pero eso va a redundar en que la declaración de renta va a salir como que ustedes tuvieron un ingreso mayor. Va a estar malo, entonces tienen que corregirlo ahora en esta época ya. En el registro de compraventas han habido problemas, por ejemplo, en algunas empresas hoteleras que emiten facturas de exportación, porque hay un mecanismo en que lo manejan mal, entonces multiplican la cantidad en pesos por el valor de dólar, es decir, si cobraste 1.000.000 de pesos por la estadía, la está multiplicando por 840 y en el registro de venta aparecen 80 millones de pesos. O sea, imagínense ustedes la observación que va a aparecer en la declaración de renta, y no solamente eso, el peligro también de que lo puede hacer cambiar de régimen. O sea, pensando que la persona está en un ProPyme transparente, y yo sorpresa se encuentra ahora al hacer las DJ, que tiene todas las DJ que corresponden a un régimen general del 14A, de una gran empresa. Entonces hay que revisarlo. Ya, aquí tenemos la figurita que está en pequeño y que ahora la vemos, que resume cómo sería el sistema de información. Tenemos insumos y tenemos productos. ¿Qué tiene el servicio ahora? El servicio tiene información propia o tiene de tercero. Aquí a la izquierda tiene el registro de compraventas, como ya lo vimos. Tiene las boletas de honorarios electrónicas, tiene los sueldos que vienen en la 1887, tienen los arriendos que vienen en la 1835, tiene multas fiscales a través de los giros que hacemos, las rentas percibidas y los saldos de registro. Eso es lo que tiene. Y una cosa importantísima para el segmento PRIMIPE es que los sueldos y los arriendos son como lo más importante del, ¿cómo se llama?, del gasto, ¿no? Y por eso que hay que tener también cuidado en hacer bien esas declaraciones. Pero hay otra información que el servicio no tiene y que la tienen los contribuyentes. Por ejemplo, los retiros, remesas o distribuciones, o cualquier otra información. Por ejemplo, si la empresa, si el ProPyme tiene algún depósito a plazo, que le ha ido bien y ha podido juntar plata y la tiene en un depósito a plazo, el banco le va a informar cuáles intereses son los que tiene que agregar a su renta líquida imponible. Otra información que no tiene el servicio, que puede ser incluso hasta más rara. Alguien que esté arrendando, por ejemplo, su propiedad para el arrendamiento de antenas celulares, que se informa en la 1932. ¿Se fijan? O sea, va a haber un cúmulo de información que el servicio recoge. ¿Y qué va a hacer con eso? Va a hacer lo siguiente, va a poder construir la renta líquida imponible para el régimen ProPyme general. Va a poder construir la renta líquida imponible para el ProPyme transparente, va a poder construir el capital propio tributario para estos dos regímenes. ¿Qué más va a poder hacer? Va a construir los registros de rentas empresariales, que solamente, como se ve en la flecha, es para el régimen ProPyme. El ProPyme transparente no lleva registros de rentas empresariales. Entonces, ¿cuál va a ser el producto terminado? Obviamente ahora en la primera etapa en marzo, las declaraciones juradas, donde se informan los retiros, remesas, distribuciones de las ProPyme y la asignación de rentas, créditos y créditos en el transparente de la 1947. Y la novedad, lo más importante, que vamos a tener propuestas para las ProPyme que antes no habían y las propuestas para el ProPyme transparente. Vuelvo a repetir la palabra, propuesta. La propuesta que hace el servicio, si bien trata de ser lo más perfecta posible, no es una garantía de verdad. Pueden haber errores. En el procedimiento de fiscalización la gente llega y nos dice, oye, pero si yo hice la propuesta, sí, pero la propuesta hay que revisarla, pues. Ustedes caracterizaron mal un libro de ventas, o pusieron un formulario 29 con un 0 de más, como le decía en la base imponible del PPM, va a salir mal la propuesta. Entonces hay que revisarla igual. ¿Qué tenemos aquí entonces? En resumen, cuando se trabaja en un escenario con asistentes, teniendo la información del servicio o de terceros, manejándola con los asistentes, vamos a tener poder construir las declaraciones juradas del ProPyme, de los dos, ¿cierto? Del ProPyme general y el transparente,
y vamos a tener la propuesta del formulario 22 del PROPYME y la propuesta del socio, o sea, prácticamente todo hecho. Hicimos un ejercicio ayer con la Marcela en el 1947 y sale más o menos así, o sea, la DJ en esta época sale construida y salen construidos también los recuadros del formulario 22, un adelanto de ello. Y cuando se trabaja en un escenario sin asistente, en que tú trabajes solamente con la pantalla, ¿qué es lo que vas a tener? Las declaraciones juradas de los terceros, ¿sí? La declaración jurada del PROPYME, ¿sí? Probablemente la propuesta de los socios, ¿cierto? Por el tema de los retiros, pero no va a haber una propuesta del PYME. Así que hay que tratar, en lo posible, estimado, de que trabajen con los asistentes, que yo sé que por ahora dan algunos problemas, pero se tendrán que solucionar en los próximos días. Entonces, ¿cuáles son aquí las declaraciones juradas que están eliminadas? Estas las vamos a ver bien rápido. La 1805 y la 1806, que tenían que ver con información que daba la instrucción las instituciones financieras, se eliminaron, y dice la información es obtenida por otro medio. ¿Cuál medio? El servicio no solamente recibe declaraciones juradas de los agentes retenedores, también recibe nóminas. Cuando ustedes van a comprar un vehículo o van a enajenar un bien raíz o a comprar un bien raíz, el notario no informa esas operaciones comerciales a través de una declaración jurada, las informa por nóminas. Así que estas que son de otro segmento en realidad no las vamos a echar mucho de menos. La 1923, donde determinamos la renta atribuida, del régimen de renta atribuida, no va más, se acabó ese régimen. La 1924, que correspondía a la declaración de renta y el crédito del 14 ter, tampoco, porque el régimen se terminó. La 1938, donde se informaban los registros empresariales del régimen de renta atribuida, también se acabó porque ese régimen se terminó. ¿Qué más tenemos? La 1939 se informaban los registros empresariales del régimen parcialmente integrado, se acabó el régimen, se acabó la declaración jurada. La 1940 es una declaración jurada también de retiro, remesa y dividendo de crédito de renta atribuida, se acabó el régimen de renta atribuida. Y la 1941 y la 1942 también se terminaron, que estaban asociados al régimen parcialmente integrado o en las corredoras de valores que informan las acciones en custodia. En realidad se modificaron por otras, ¿eh? Pero esas de aquí se acabaron. Ya, esto es importante. Esto es importante porque aquí vemos cómo se determina la base imponible de primera categoría del contribuyente del régimen PROPYME transparente. Recordemos lo que dijimos anteriormente, estos contribuyentes están liberados del impuesto de primera categoría, no pagan impuesto de primera categoría, pero no por eso van a dejar de determinar una base imponible, porque tienen que asignársela a sus socios, a sus accionistas, de acuerdo a su porcentaje de participación. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí en las columnas más importantes? En la primera columna tenemos la base imponible a tributar con impuestos finales. Aquí en cada línea va a ir detallado el RUT del socio. Si la empresa, si el PROPYME transparente tuvo una base imponible de 10 millones y uno de los socios tenía un porcentaje del 70%, aquí van a ir 7 millones. Acá en estas dos columnas hay que registrar datos informativos. ¿Cuál es el primero de ellos? Dice monto de ingreso diferido contenido en la base imponible a tributar con impuestos finales. Aquí hay que hacer un poco de memoria también. Si ustedes se recuerdan, en la reforma del año tributario 2014 hay contribuyentes que declaraban con contabilidad completa, que quisieron pasarse al simplificado del 14 ter, pero esos contribuyentes tenían utilidades acumuladas en el FUT y por lo tanto tendrían que haberlas entendido por retiradas y haber pagado todo en ese momento. Pero debido a la contingencia, la legislación redactó eso de otra manera y esos contribuyentes pudieron diferir esos saldos acumulados y pagarlos en un plazo de 5 años. En cada año una porción del ingreso diferido se agrega a la base imponible y se tributa con los impuestos finales. Aquí hay más conceptos que tienen que ver con el ingreso diferido, pero no los quiero enredar yo, porque va como un dato informativo, ¿ya? Pero ese ingreso diferido tiene que ir en la base imponible a tributar con impuestos finales. ¿Qué es lo que se informa también como dato informativo? Los retiros, remesas, distribuciones. Ojo, si bien
dijimos que en este régimen no se aplicaba la corrección monetaria, el retiro, remesa o distribución debe ir actualizado. Acá tenemos una serie de columnas para informar los créditos de impuesto global complementario, ya sea no sujetos a restitución o sujetos a restitución que tienen que ver con el impuesto de primera categoría. Ustedes podrán pensar, bueno, pero si la empresa no tiene primera categoría y no paga impuestos, ¿por qué le voy a asignar un crédito a los socios? Bueno, por lo que les decía antes, la empresa, el ProPyme transparente podría tener alguna inversión en acciones que le esté produciendo dividendos. Esos dividendos van a ir a la base imponible de la sociedad y la sociedad se la va a asignar a los socios y por lo tanto va a poder aprovechar estos créditos, ya sea que vengan con restitución, sin restitución o si se refiere a créditos pagados en el exterior. Así como tuvo que la empresa ingresar en su base imponible de primera categoría el ingreso diferido que le correspondía para este año, ese ingreso diferido también estaba asociado a un crédito por impuesto diferido y también podría estar no sujeto a restitución o sujeto a restitución, ¿ya? Crédito por el artículo 33 bis. Recuérdense ustedes, esto es el famoso crédito por activo fijo en que la empresa de primera categoría que adquieran bienes nuevos o terminados de construir o que tengan algún contrato de leasing, pueden aprovechar un porcentaje que va a depender de acuerdo a su volumen de ventas, que eso va en contra del impuesto de primera categoría, pero no hay primera categoría acá. Entonces, ¿a quién se le asigna? En proporción a en el capital o en las utilidades, se le va a asignar a cada socio. La misma cosa con el PPM. Si bien la ProPyme transparente no paga, o sea, no está obligada a pagar impuesto de primera categoría, sí paga un PPM. Y ese PPM tiene que quedar entonces a disposición de los propietarios. Eso se informa aquí. Alguien dejó una pregunta, voy a aprovechar de verla al tiro. Alguien dejó una pregunta respecto a eso, respecto del 1947. ¿Qué ocurría si, habiendo pérdida, había obligación o no de presentar esta DJ? Si hay una pérdida, se supone que no hay nada que repartir, ¿verdad? Y esta base imponible para la empresa había sido cero y por lo tanto el socio no tenía nada que asignarse. Y por lo tanto la instrucción dice que no hay que presentarla. Pero puede haber tenido pérdida aquí, pero nosotros no sabemos si dentro de los ingresos puso un ingreso diferido. A lo mejor contabilizó un ingreso diferido, igual le dio pérdida, pero ese ingreso diferido es un dato informativo que sí debería ir. Ahora, aunque haya existido una pérdida tributaria, el contribuyente no hizo retiros, remesas, de que vivía en el ejercicio, tendría que haber hecho, ¿no? La misma cosa con los PPMs. La empresa no pagó PPM, entonces para poder decidir que si teniendo pérdida tributaria y no tiene nada más que informar acá, solamente en ese caso no se presenta. Pero si tiene datos informativos y de PPM, aunque haya tenido pérdida tributaria, esta declaración debe ser formulada igual. Ya, la 1948, que es común para es una declaración jurada nueva, que es común para del régimen general del 14A y del 14D general, no se presenta aquí en el formulario porque es muy parecida a la que ustedes conocían en el año anterior. ¿Cuál es la información que hay que presentar? La fecha de los retiros, remesas o dividendos distribuidos, la identificación del receptor de los retiros, remesas y distribuciones indicando si son usufructuarios o nudo propietarios, la cantidad de acciones, el monto de imputación de los registros de los retiros, remesas y distribuciones y los créditos que le correspondan a los receptores o bien a las devoluciones de capital. Recuerden que para la 1948 solo existe un asistente a los contribuyentes del ProPyme, no a los del régimen general de grandes empresas. Aquí hay unas declaraciones juradas nuevas que algunas las vamos a pasar bien rápido porque tienen que ver con declaraciones juradas de corte internacional. La 1949 vence el 2 de marzo y ahí se informan los dividendos distribuidos y de créditos correspondientes a las acciones en custodia. O sea, esto lo presentan las empresas que se dedican a hacer corredoras de valores. Reemplaza la 1942. La 1950 y la 1951 son archivos maestros que tienen
por fin complementar información de precios de transferencia. Como le digo, es una declaración de corte internacional, porque el servicio las tiene clasificadas ahora. Vencen el 30 de junio. Ahora en esta se informa cuál sería el conjunto de miembros que componen el grupo internacional, económico, multinacional, o sea, esto lo presenta la matriz, y el otro se informa movimientos que tienen que ver más con la empresa ubicada en el país, con el archivo local. La 1921, aquí se informan enajenaciones a las que se refieren los mensuales, los artículos 10, inciso 3 y 58, número 3 de la ley de la renta. Esta declaración en el fondo tiene que por fin dar a conocer cuáles son las entidades extranjeras que tenían activos subyacentes en Chile, es decir, lo que la ley de la renta considera acá la venta indirecta. Me parece que tampoco son muchos de nuestros segmentos, porque no, en el grupo de fiscalización, para que ustedes sepan, nosotros generalmente estamos abocados al área PYME, no vemos medianas y grandes empresas, por lo tanto, muchas de estas declaraciones se nos hacen desconocidas. En la 1933 se informan mandatarios encargados de gestionar el mandato especial de administración de cartera de valor establecido en la ley 20.880. Sí, pero siempre que hayan obtenido dividendos, intereses, comisiones, mayor valor y otros durante el año. La 1952 también es una declaración jurada que vence el 30 de junio de carácter internacional. Y en ella, bueno, hay que recordar una cosa, que el trust es un contrato mediante el cual una persona transfiere la propiedad de ciertos activos a otra para que los administre en beneficio de uno o más terceros, eso es lo que me recuerdo, y que los va a transferir definitivamente a esto al cumplimiento de un plazo o a una condición. ¿Ah? Como les digo, en nuestro segmento poco se ve de esto. Ya. Llegamos a una declaración importante porque es una declaración transversal, la famosa y conocida 1879, que como ustedes saben, el Servicio de Impuestos Internos ya la ha hecho de oficio. Tomo un momentito acá, ¿dónde está una cosa que quiero ver? Ahí. La ha hecho de oficio, que se me presentó esta pantalla. Ya, que la ha hecho de oficio a contar del año tributario 2020, la presenta por ahí por el 14 de febrero, vencen en marzo y ustedes tienen la obligación de caracterizarlas, completarlas, ajustarlas. ¿A qué se refiere? Que la va a hacer solamente en base a las boletas electrónicas que el servicio tenga, o bien a las boletas que haya emitido electrónicas de terceros. Con eso tiene todo el dato para presentarlo. Pero ustedes como contribuyentes, como empresarios, también podrían haber recibido el año pasado boletas de electrónica, perdón, boletas manuales de honorario. Entonces eso tienen que agregarlo. Se hace una referencia aquí a la eliminación del artículo 145L del Código del Trabajo. Bueno, ¿qué nos muestra esta declaración jurada y cuál es la novedad de este año? En la primera columna está la retención actualizada que se le hizo a los contribuyentes del 42 número 2. La retención fue un 10,75% el año comercial 2020. Este año ya subió en enero a un 11,5%. Se informa la retención de los directores de sociedad anónima, un 10% para los que son chilenos y un 35% para los contribuyentes del impuesto adicional. Aquí está lo que se refiere a la modificación del artículo 145L. Este artículo 145 del Código del Trabajo se refería a lo, bueno, se incorpora ahí por lo que antiguamente se le llamaba la ley del cine, que se establecía que los contribuyentes de la ley del cine, o sea, que trabajaban en empresas cinematográficas, se trataban como contribuyentes del artículo 42, número 2, y tributaban en base a global complementario. Las boletas las hacían sin retención y el empleador les pagaba las cotizaciones. Era como un híbrido, ¿ya? Pero eso cambió con la ley de modernización tributaria, pero cambió a contar de marzo. Es decir, de enero a marzo, los trabajadores de las artes y espectáculos se informan aquí, sin retención, porque si se siguen ustedes no están informados del monto retenido, sino que está informado el monto total, ¿ya? Y de marzo a diciembre volvieron a ser contribuyentes del 42 número 1 con sueldos y cotizaciones, por eso que se ven en la 1887. Aquí están los servicios prestados en Isla Pascua, en total. Y la gran novedad es esta, el monto total de honorarios sin actualizar que antes no iba.
yo me he fijado que en las declaraciones que ha hecho el servicio, actualizadas, esto también viene automático, obviamente que tienen que corregirlo. Ahora, ¿por qué viene? ¿Por qué se puso? Por la misma razón que habíamos conversado hace poco rato. El servicio por ley está obligado a confeccionar propuestas de declaración de renta para los regímenes ProPyme y ProPyme transparente. Esas empresas no aplican corrección monetaria. Como no aplican corrección monetaria, requiere saber entonces cuáles son los honorarios sin actualizar. A diferencia de lo que había antes, que teníamos solamente lo actualizado, ahora necesitamos ese dato. ¿Para qué? Para que el servicio en la propuesta pueda ir calculando cuál es el total de sus remuneraciones. A ver. Se parece. La 1887. Esta que venció hoy día y se cambió felizmente para el día 24 de marzo. Esta noticia nos llegó anoche. Aquí hay dos novedades. Una que ha generado bastantes preguntas y que aquí la vamos a leer completa porque vienen todas las explicaciones. Espero que a esta altura ya no debieran tener duda. Se agregó una columna. Bueno, también tenemos datos sin actualizar aquí. El total de la renta neta pagada, el impuesto único por renta accesorias, la renta no gravada, las rebajas por zona extrema y las leyes sociales. ¿Por qué ocurre esto? Por la misma razón que le conversaba recién. Porque para los contribuyentes ProPyme y ProPyme transparente, el servicio necesita confeccionarles su propuesta de declaración y como no ocupan corrección monetaria, necesita conocer el dato histórico. El total de gasto de la empresa que tienen remuneraciones, es decir, lo que se le descuenta al empleador y todo lo que paga en otros servicios por parte del empleador. En esta columna de leyes sociales va todo eso. Aquí, además, se agregaron unas columnas donde se van a tener que informar los ingresos mensuales sin actualizar de enero a diciembre de cada persona. Alguien me preguntó antes de entrar a esta reunión si acaso eso tenía por objeto fiscalizar en julio el cumplimiento de los requisitos, ¿se acuerdan? Para aquellas personas que postularon al aporte fiscal, le decíamos bono o el préstamo solidario. Aquí en julio, su ingreso, ya fuera de la AFC o fuera de lo que hubiese ganado, tenía que haber disminuido un 80% en relación al año anterior. Entonces aquí me dijeron, no, esa cuestión va a ser como una acusete. Yo no tengo esa instrucción, no tengo esa instrucción que fuera para eso. Podría ser utilizada para eso, pero no. Lo principal es lo que les decía yo respecto a las leyes sociales. Entonces, aquí leamos esto con calma. Vamos a tener que leerlo completo para que no queden dudas. En el campo leyes sociales se deben informar el gasto total asociado a cotizaciones previsionales, obligatorias y voluntarias que hayan rebajado la renta neta pagada, o sean de cargo del empleador. Hay un pequeño ejercicio después. Y que no se encuentren informadas en las otras columnas, o sea, la renta neta pagada, las rentas totales exentas, rentas totales no gravadas, etcétera, tales como cotizaciones previsionales y de seguridad social, incluyendo aquellas pagadas en virtud de la ley 21.277, seguros de invalidez, seguros complementarios de salud, de desempleo, mutuales y cualquier otra suma o cantidad en beneficio del trabajador que sean gastos para el empleador. O sea, va todo porque, insisto, el servicio necesita conocer cuál es el gasto por remuneración que tiene la empresa. No es solamente el pago de sueldos, sino que también son el pago a las mutuales y otros desembolsos que tiene que hacer la empresa. Es decir, se deben considerar todas las cotizaciones que entrega un empleador en beneficio al trabajador, las cuales son descontadas de las remuneraciones junto con aquellos pagos que realiza el empleador directamente a las instituciones conocidos como aporte empresa, aporte empleador o aporte patronal. Hay que tener algunas consideraciones que también nos han preguntado con respecto a la reducción temporal o la suspensión de empleo, que lamentablemente esto ha sido mucho el año pasado, en los meses más álgidos de la pandemia. Deberán informarse las sumas pagadas por el empleador a sus trabajadores por concepto de remuneración, incluso aquella correspondiente a los periodos que rijan el caso de una reducción temporal de la jornada de trabajo, por los meses en que ello se verificó. Sin embargo, en el caso de suspensión total de las actividades por acto de autoridad
¿Qué quiere decir eso? Que si el Estado determinó que debido a la emergencia sanitaria se cerraban los restaurantes, por ejemplo, ahí hay un acto de autoridad, ¿ya? La ley lo estableció así, o bien un pacto contractual de suspensión, en que eso sería entre el empleador y de manera acordada con su trabajador, en que el trabajador no percibe su remuneración sino que exclusivamente las prestaciones de cesantía por los montos establecidos en la ley 21.277, ojo aquí, la columna de ingreso mensual debe dejarse en cero. Sobre eso han habido muchas consultas. Si la empresa no pagó remuneraciones porque había suspensión de empleo, entonces lo que se informa ahí es cero, lo vamos a ver en el ejercicio. Ya que es la AFC la que paga su seguro, salvo que en dichos periodos se haya devengado alguna suma por concepto de remuneraciones. Es decir, si la persona trabajó vamos a verlo aquí, pero entre marzo y septiembre, el empleador no le pagó el sueldo, pero porque recibió el ingreso de la AFC, pero si le hizo algún otro tipo de ayuda en que le pagó algo de las remuneraciones, eso para el trabajador es un incremento de patrimonio y debería informarse. Ahora bien, respecto del caso de suspensión por acto de autoridad, el empleador es el que deberá calcular y pagar las cotizaciones previsionales de sus trabajadores durante todo el tiempo de la suspensión, en la medida que dichas cotizaciones son obligatorias para el empleador y efectuadas en interés de la empresa, de acuerdo al artículo 31, pueden ser rebajadas como gasto. Por supuesto, si está justificado, este gasto es totalmente aceptado para fines de rebajar la renta líquida imponible. Ahora, si el trabajador tuvo una suspensión de contrato, es parcial, entonces aquí hay que asociarlo a la jornada. Miren aquí. Aquí tenemos un pequeño ejercicio que está completo, donde tiene algunos antecedentes y supuestos. Acá hay una reducción temporal o suspensión temporal del empleo. Las cotizaciones obligatorias de cargo del empleador ascienden a 100.000 pesos para el año. Aquí no se hace detalle mensual. Se acogió a la suspensión total del empleo desde abril a septiembre del 2020. Posteriormente comenzó a trabajar part-time desde octubre a diciembre. Este señor, en el mes de enero del 2020, tenía un sueldo de 1.200.000 pesos. En febrero y marzo le fue un poco más mal y ganó 600.000 pesos, pero seguía trabajando de tiempo completo. Aquí ya empezamos con dificultades y debido a la pandemia, entre abril y septiembre, este contribuyente no percibió ingresos de su empleador, le pagaba la AFC. Y en octubre a diciembre volvió a trabajar, pero volvió a trabajar medio tiempo con el sistema part-time. Entonces tenemos acá las columnas que ustedes conocen del libro de remuneraciones, donde vamos tomando rentas, afectas e impuestos. Esta columna que está aquí, si la ven, donde dice renta, afecta e impuestos, esto también se entiende como la renta neta pagada, o se entiende también como el afecta impuesto único, claro. No la confundan con el sueldo líquido, que aquí detectamos muchos errores en la gente que pidió los beneficios, ya sea del préstamo solidario o del aporte. Este dato es el que se le pedía. Entonces ponían el sueldo líquido, que era bastante menos. Y con eso, claro, teóricamente quedaban dentro del beneficio, pero al revisarlo después no. Aquí en la última columna se le pagó población y movilización actualizada, por lo tanto, ese es un ingreso no renta para él. Él no tributa por esto. A ver, en la página siguiente se vería un resumen de este señor en la declaración jurada 1887. Este caballero, aquí tenemos los montos actualizados, tuvo una renta neta pagada en el año. Renta neta pagada, acuérdense, sueldo tributable, se le llama también cantidad de efecto impuesto único, se le determinó un impuesto único de 11.820 pesos y una renta no gravada actualizada que correspondía a la movilización y colación por 608.200 pesos. En la parte del detalle anual del ingreso sin actualizar, aquí tendría 960.000 en enero, 479.900 en febrero, igual cosa en marzo, 479. No estuvo percibiendo ingresos por parte de su empleador entre abril y septiembre, por lo tanto ahí va cero. Y volvió a trabajar, menos mal, entre octubre, noviembre y diciembre se volvió a incorporar. ¿Ya? Ojo ahí, o sea, si alguien estuviese pensando que esto es para corroborar
corroborar que en julio no tuvo ingresos para efecto del bono. En efecto, este caballero no los tuvo, solamente habría tenido lo de la AFC. Y acá, en los montos sin actualizar, que el servicio va a utilizar para la propuesta de la ProPyme, tenemos lo mismo, pero sin actualizar. Tenemos el total de la renta neta pagada, por 2.638.200, tenemos el impuesto único, tenemos la renta total no gravada, esta total no gravada corresponde a la asignación y movilización, la renta exenta y la rebaja por zona extrema. Para efecto de este ejercicio, ¿qué se pedía? En ese cuadro adicional que a ustedes le están pidiendo, aquí leyes sociales, son sin actualizar, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí el descuento previsional del año, que fueron 661.800 pesos, que es todo lo que se le descontó al empleador, más los 100.000 pesos que el ejercicio decía que el empleador había pagado durante el año. Por lo tanto, las leyes sociales son 761.800 pesos. Con ese dato, el servicio podría calcular las remuneraciones para este ProPyme transparente o el ProPyme general. Ahora, aquí hay que ser honesto, puede que las cifras a ustedes no les cuadren mucho, pero para efecto del ejercicio era así, porque dice las cotizaciones obligatorias de cargo del empleador ascienden a 100.000 pesos nomás. Entre abril y septiembre que pagó las cotizaciones, no sabemos cuántos fueron, pero para efecto del ejercicio que ustedes sepan, yo creo que ya no deberían haber dudas, es todo en leyes sociales se informa todo lo que se le descontó al empleador y todo lo que el empleador paga. Por ahí alguien me preguntaba si podía sacar, aquí está, si podía sacar los datos de Previred. La verdad es las cosas que hace tiempo que no veo una planilla de eso, pero si la planilla de Previred le refleja los conceptos que estamos señalándole, tiene que sacarlos de ahí. Pero obviamente yo creo que son más factibles, más fiables que lo saque de su contabilidad. En el libro de remuneraciones va a tener el total de sueldos, el total de lo que se le descontó, por si tiene alguna PE, pero más o menos ese es el concepto. Ya, y con eso finalizo yo esta parte. Ahora mi compañera y amiga Marcela León va a seguir explicándole a ustedes cuáles fueron algunas otras modificaciones modificadas que no tienen mucho efecto en nuestro segmento, pero por un tema de cultura general hay que conocerlo, y también les va a mostrar algunas ayudas y dónde recurrir más información. Que no se me olvide, Priscila, que me acaba de llegar un tríptico con una promoción a otra charla. Si puedes mandarme el correo tuyo, no sé si lo tengo. Lo tienes, estás copiado, y de todos modos, al final de la charla también tengo información para dar y tengo el link de inscripción, así es que tengo esa información, te la mandó Marcela Ponce, ¿verdad? Sí, no, sí, ahora perfecto. recién me la mandó Cornejo, y René Cornejo me mandó un tríptico, que no sé si lo has visto o no, te lo voy a mandar al tiro. Mándamelo al correo. Sí. Yo tengo información a los contribuyentes que están conectados a esta reunión, que ¿Ya? es súper importante. La voy a dar al final, después de la exposición de Marcela, porque ya estamos medio en la hora, así es que, Marcela, por favor. Dejar de compartir. Ahí dejé de compartir. ¿Se ve la presentación? Se ve perfecto. ¿Sí? Perfecto. Ya. Hola, buenos días. Soy Marcela León y aquí les voy a hacer una pequeña, más que nada, nombrar algunas modificaciones que hubo. Quizá no necesariamente la mayoría de estas modificaciones van a afectar a lo que es las declaraciones juradas, que corresponde principalmente al segmento PYMIPE. Algunas que se modificaron, las que salen aquí mencionadas, de la 1890, 1894, les corresponde principalmente a bancos e instituciones financieras. Entonces, no, son información de terceros que van a llegar y van a quedar asociadas a cargos de los contribuyentes. Así como cambios en instrucciones en declaraciones que aquí le corresponden a AFP, compañías de seguro,
Entonces también son informaciones de terceros que pueden afectar a sus declaraciones, a sus ingresos personales, con movimientos también de cuentas de acciones que lo van a hacer los bancos o las corredoras de bolsa, por ejemplo. Respecto a los regímenes, aquí tenemos un pequeño resumen de las fechas de vencimiento de las declaraciones juradas. Para quienes están en el régimen parcialmente integrado el 14A de la Ley de la Renta, tenemos, tal como les había mencionado anteriormente Eduardo, para el 30 de junio, que podrían haber igual alguna modificación eventualmente o fechas, la 1926-1947. Pero sí tenemos la 1948, tanto para el régimen parcialmente integrado como para el PROPYME del artículo 14b número 3, que tiene 3 fechas de vencimiento. Para las sociedades anónimas ya venció, esto fue el día 17 de marzo. Para el empresario individual tiene que presentarla en forma previa a su declaración de renta. Así que eso va a ser durante el mes de abril cuando empiecen a declarar, hagan la declaración de renta, pero recuerden, tienen que enviarla antes de ella. Y para el resto de los contribuyentes, la fecha de vencimiento va a ser el 26 de marzo. Para el régimen PROPYME transparente tenemos la declaración jurada 1947, que son datos informativos y complementarios de retiro, remesa y distribuciones, que tenemos fecha de vencimiento del 30 de marzo. Y para la renta presunta con la 1943 también tenemos para el 30 de marzo. Hubo algunas consultas en el chat respecto a los empresarios individuales, que hubo una modificación respecto a lo que era el año pasado, que señala que tienen que presentarla a los propietarios también, tienen que informarse en el recuadro, que antes no iba esa información, solo iba como para la empresa, para que se le informara a sus socios o propietarios. Los plazos, aquí tenemos unas declaraciones juradas que son de uso común. La declaración jurada de sueldos, el día de ayer se emitió la resolución exenta número 30, que modificó la fecha de vencimiento que originalmente la tenía hoy, y la dejó para el 24 de marzo. Así que les quedan algunos días y que espero que algunas de se estén respondiendo algunas de las consultas que por muchas dudas que ha habido, especialmente por la parte del tema de la suspensión laboral que hubo, y que podamos ir ayudando en esta charla. La declaración jurada de honorarios, su fecha de vencimiento también para el 24 de marzo. Esta declaración jurada fue construida por el servicio el día 15 de febrero en base a las boletas de honorarios recibidas por el contribuyente. Por lo tanto, ese es el primer cruce. Si ustedes recibieron boletas de honorarios de papel, por ejemplo, tienen que corregir esta declaración jurada informando a esas personas, porque esa información obviamente el servicio no la tiene. La declaración jurada, la 1835, respecto de los arriendos, también con fecha de vencimiento del 24 de marzo. Recordar que esta declaración jurada de arriendo solamente tienen que considerar el tema de los avalúos de los bienes raíces, que siempre y cuando sean superiores a 30 millones y que son presentadas por corredores de propiedades y personas que hubiesen entregado en arriendo a terceros bienes raíces agrícolas o no agrícolas. Y la declaración jurada 1837, que es de PPM. En esa declaración se ponen los PPM que tiene la sociedad, por ejemplo, en beneficio, en vez de que la recupere la sociedad, va en beneficio de sus socios, para que estos socios no cubran sus impuestos, no tengan que pagar. Esta tiene vencimiento el 18 de mayo. Ahora vamos a mostrar una de la parte de la navegación de las declaraciones juradas. Este año se va a presentar de forma, podríamos decir, personalizada por cada régimen tributario que tenga el sistema, que esté cargado en el sistema. Eso es importante, que cada persona revise que esté bien clasificada en su régimen tributario, porque por defecto se le van a presentar las declaraciones juradas ahí mencionadas.
Por ejemplo, el régimen parcialmente integrado, la 1847, 1926, 1948. Régimen PROPYME, el 14D número 3, 1948. El régimen PROPYME transparente, el 14D número 8, la 1947. Y para la renta presunta, el 1943. Las declaraciones comunes, que puede que las tengan que presentar o puede que no, porque todos también le van a aparecer en principio las de honorarios, de sueldo, arriendos y PPM puestos a disposición. Reitero, es importante que revisen que estén bien clasificados en su régimen tributario. Si no pueden ver el tema de la modificación de esto, o bien que pueden incorporar, como se va a mostrar en el navegador, pueden incorporar ustedes las declaraciones juradas que no le aparezcan y que las necesiten declarar. La página del ingreso, como tenemos ahí la página del servicio, en servicios online, declaraciones juradas, dentro de declaraciones juradas, las declaraciones de renta y mis declaraciones juradas. Una vez autenticado el contribuyente con su root y su clave, ahí se puede ver dónde está el régimen tributario en el cual está clasificado. Sale el segmento si corresponde a microempresa, cuál es la actividad económica que tiene, año tributario 2021. En este caso, por ejemplo, un 14D número 3 aparece en forma inmediata como primera declaración, la 1948, que es la que le correspondería presentar de acuerdo a su régimen tributario. Adicionalmente, ahí por eso es importante lo de las clasificaciones. Esta información está cargada al 31 de diciembre del 2020, por lo tanto, si hubo gente que se hicieron modificaciones con fecha posterior, tienen que ir a buscar las declaraciones juradas que les correspondan. Declaraciones comunes, aquí les aparecen las declaraciones bienes raíces, lo de PPM, retenciones de honorario y sueldo. Se declaran siempre y cuando les corresponda. Por eso aparece con fechas de presentación. Ahí en la diapositiva aparece la fecha de la de sueldo del 19 de marzo, pero como les comentaba, esto recién fue cambiado ayer para el 24. Salen todas con fecha de presentación pendiente. Si no les corresponde, no las presentan. En caso de, ahí tienen para eliminar los formularios si no les corresponden. Por ejemplo, la declaración jurada de sueldo, si no le corresponde, para que no tenga un tema de confusión, usted la puede eliminar en ese ítem a la derecha, ese signo negativo, un signo menos, y la puede sacar la declaración jurada. Si necesita incorporar otro formulario, más abajo dice otras declaraciones, y ahí usted selecciona el formulario de acuerdo a su régimen tributario, y los va incorporando. Para los regímenes del 14D, número 3, número 8, y para la renta presunta, van a tener a los asistentes. Efectivamente, como mucha gente ha señalado, han habido algunos problemas, algunas fallas que se están reportando y se están solucionando de a poco. Tienen las otras modalidades también de ingreso, pero creo que aquí la idea es de poder usar los asistentes. Esos asistentes, recuerden, se alimentan de la información, aparece en esta pantalla, se alimentan de información de los formularios 29, del registro de compraventa, información de terceros, como esas declaraciones juradas de intereses, de acciones, de sueldos, de jubilaciones, que vienen de terceros. Todas esas son las fuentes de alimentación para estas propuestas. Por lo tanto, es importante que cuando ustedes entren a esas propuestas, que recuerden que están tributando en un régimen, ahora los 14D, tributan en un régimen donde son ingresos pagados, ingresos efectivos y gastos pagados. Por lo tanto, ahí en cada ítem les va a ir apareciendo la información respecto a las facturas, por ejemplo, emitidas, que constituyen sus ingresos, y ustedes tienen que ir haciendo el ajuste con sus registros, cuáles son las que a la fecha, el 31 de diciembre, no están pagadas, para determinar en forma correcta la base imponible. Tal como les dijo mi colega Eduardo, esto es una propuesta que se toma esos datos y ustedes deben irla complementando para que no tengan observaciones en su declaración de renta. Una vez hecho esas declaraciones juradas, después les aparecen las consultas de estado de estas declaraciones y siempre pueden ver los 3 últimos años, si están en estado de aceptada o observada. Cuando están en estado de observada, pues
al pinchar en esa parte, en ese link, les van a salir cuáles son las observaciones que se pueden corregir. Si no, tienen igual los medios de consulta que ustedes ya conocen, que se los vamos a informar acá. También es importante, en este año tributario ya no tenemos un suplemento físico de declaraciones juradas, no hay un suplemento de papel como lo teníamos hasta el año pasado, año tributario anterior, perdón, que salía normalmente era en la fecha de diciembre que salía. Ahora tenemos solamente toda la información en el sitio web del servicio. Para encontrar esa información, volvemos al menú, a la página del servicio, servicios online, declaraciones juradas de renta, y ahí en este icono, ahí aparece en más información, esa carpetita azul que aparece abajo, ahí van a encontrar los formularios, los plazos y las instrucciones de cada uno. Anexo a declaraciones juradas y cuáles son las multas establecidas por la no presentación o por correcciones de las mismas. Es importante que vean esa información para que estén bien informados de lo que pasa, especialmente en los casos rectificatorios, que muchas veces nos toca ver que la gente pregunta por qué les salieron multas, y ahí están establecidas desde qué momento empiezan a surgir las multas y cuáles son los montos, así como cuáles son las sanciones de acuerdo a las fechas de presentación de las declaraciones juradas atrasadas. A su vez, bueno, también como tenemos como ayuda, tenemos, bueno, están la mesa de ayuda de asistencia, tenemos los contactos que pueden establecer por la misma página web del servicio, también tenemos los números de mesa de ayuda que pueden ir haciendo sus consultas respectivas, especialmente a lo que se refiere a errores en declaraciones juradas, porque es re importante para que los reporten a cosas de temas de informática, ya que muchas veces son errores de cuadratura, errores de suma, que también es bueno irlos reportando para que el sistema se vaya mejorando. Además, como información adicional, que espero que varias de algunas se hayan podido inscribir, el servicio está dictando varias charlas en el SI Educa, donde ahí, al entrar ahí después pueden inscribirse en las charlas que ha hecho el servicio, crean una cuenta para entrar, un correo electrónico, crean una contraseña y pueden tener acceso a distintas charlas que se han hecho del servicio. Asimismo, estas charlas les van a quedar, si ustedes se inscriben y aunque no la puedan ver en el momento, pueden después ingresar a través del mismo link que les llega a su correo electrónico en forma desfasada. Entonces también es un buen aporte que ustedes pueden ir teniendo. Se pueden inscribir en varias charlas si ustedes lo desean. Y también, bueno, sale una encuesta de satisfacción y les carga un certificado de participación. Pero lo importante es que se vayan inscribiendo. Las pueden, como les digo, es importante que las puedan ir viendo aunque sea en desfase. Eso es, en términos generales y en razón de la hora, lo que estábamos viendo de esto de las declaraciones juradas. Dentro de todo se trató de responder algunas consultas con el apoyo de René, y bueno, ahora con Eduardo. Gracias, Marcela, te agradecemos en nombre de todos los asistentes. Vamos a dejar de compartir pantalla. Quiero agradecer, Eduardo, la exposición clarísima, Marcela también, a René, que ha estado apoyando desde el chat, respondiendo a las preguntas. A todos los asistentes les agradezco en nombre de la Municipalidad de Viña, en primer lugar, por acoger esta invitación, en nombre de Fomento Productivo, que somos nosotros los dueños de casa, y quiero dejarlos cordialmente invitados a la próxima charla que realizaremos el próximo viernes, 26 de marzo, que tiene que ver con declaración renta. Voy a compartirles a ver si podemos ver el afiche que tengo para esta. Ahí está. Ahí tenemos la operación, la charla se llama Operación Renta Año Tributario 2021. En el chat de este webinar está el link de inscripción. Sin embargo, a todos los que se inscribieron y asistieron a esta charla, les vamos a mandar la invitación con el link para que se vuelvan a inscribir. Agradecemos de todo corazón, Eduardo, siempre Marcela, René, la excelente disposición que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Mándenle un cariño a Maritza de nuestra parte, y a las personas que han escrito sus preguntas.
hay muy buenos comentarios en el chat, dice muy buena la exposición, etcétera. Les vamos a mandar a Eduardo, a Marcela y a René todas las preguntas del chat, por si alguna se pasó. Sí, Ellos sí, pueden contestar después en sus correos las preguntas, porque también les vamos a sí, mandar. quedaron varias. Yo no sé, Priscila, si hay tiempo, 2 minutos para contestar lo que nos dejaron ayer. Hablando o no. Estamos súper mega pasados. Si son Ya. muy cortitas las respuestas, sí, Sí, porque sí, llevamos 1 hora 20 minutos. sí, son muy cortizas, pero como las Ya. dejaron varios días anteriores, no, nos preguntaban solamente si en la 1947 por qué tenían que presentar también los retiros, si en el régimen 14 anterior no. Entonces, es cierto, en la 1947 la información de retiro actualizada va como algo informativo, no tributa al socio en base a los retiros, pero recuerden ustedes que en algún momento la Proclime Transparente puede usar la determinación del capital propio tributario y ahí sí que tienen relación los aumentos, las distribuciones y los retiros. Por lo tanto, así tiene que ir. Otra persona nos preguntaba que por qué le estaba preguntando en una declaración jurada 1943 de una persona natural que declaraba en renta presunta que hasta el año pasado bastaba con poner su RUT y la base imponible. Bueno, no, eso era hasta el año pasado. Ahora tiene que poner la sección D, también tiene que llenarla con su RUT y con la base imponible. En todo caso, voy a tratar de contestarle por los correos. Eso porque nos las mandaron antes y las teníamos analizadas, pero en realidad por el tiempo no se pudo. ¿Ah? Como siempre, se nos hace muy corto el tiempo con ustedes. Ha sido verdaderamente muy, muy de mucho aprendizaje, muy buena la exposición, se los agradecemos de todo corazón. Y a nuestros queridos asistentes los dejamos invitados entonces para el próximo viernes a esta misma hora, en este mismo canal. Está el link de inscripción en el chat para que se vayan inscribiendo. Así es que, sin más, me despido en nombre de Fomento, en nombre de la Municipalidad de Viña del Mar. Que tengan un excelente fin de semana y a cuidarse, que vamos a cuarentena casi toda la región. Así es que tengan un buen día. Me olvidé, algo súper importante para los que no escucharon. Esta charla la vamos a subir a las redes de Fomento Productivo, específicamente al canal de YouTube, que se llama Fomento Munidina. Así es que ahí la pueden encontrar, en unas pocas horas más vamos a subirla. Así es que eso, que estén súper bien. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, Marcela. Chao, Eduardo. Chao, Chao. René. Chao a todos.